En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Queridos amigos, tenemos una invitada muy especial, la concejal de Bogotá y exdirectora de Camacol, concejal de Bogotá por el Partido Centro Democrático, habrá que decirlo. Sandra Forero Ramírez está con nosotros en la hora de la verdad. Doctora Sandra, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Qué gusto oírlo, qué gusto estar en su programa y un saludo para todos los oyentes. Este tema usted lo maneja como nadie. Usted fue directora de Camacol y sabe muy bien cómo es la construcción en Colombia y lo que significa la industria de la construcción para la economía de un país cualquiera, pero especialmente de un país en desarrollo, de un país como Colombia. ¿Qué está pasando con la construcción? Las cifras, hay que decirlo antes de que usted haga su análisis, dicen que la construcción se puede estar reduciendo a la mitad. A la mitad. Lo que todo eso significa, doctora Sandra, ¿qué pasa con la industria de la construcción? Bueno, doctor Fernando, exactamente eso que usted está planteando es una realidad, es un gran problema para la economía colombiana en un sector que históricamente se ha tenido en cuenta para superar los momentos de dificultades de la economía. Las cifras pues hablan por sí solas. Cerramos en este momento, como lo plantea usted, estamos hablando de una reducción de las ventas de casi el 45%. Las ventas y sufriendo, y eso quiero llamar la atención en eso, profundamente la vivienda de interés social, porque en esa sí llegamos al menos de 50%. Ahorita hablo de la importancia de la vivienda social. En lanzamientos, menos 42%, y en las iniciaciones, menos un 28%. Si yo a los oyentes les traduzco esto, ¿qué quiere decir? Cuando se caen las ventas, es porque se ha perdido la confianza del comprador. Cuando se caen los lanzamientos, es porque se ha perdido la confianza del constructor. Y cuando se caen las iniciaciones es porque ninguna de las anteriores está funcionando y por lo tanto, pues no se pueden iniciar los proyectos. ¿Cuáles son los efectos de esto? O más bien hablemos de las causas primero. Las causas es ¿por qué se pierde la confianza? ¿Por qué se pierde la confianza en un sector que ha sido históricamente, y lo digo porque estamos hablando de que las últimas 4 crisis económicas o ajustes de la economía que ha tenido Colombia, tal vez desde el 2008, quien ha soportado la economía, quien ha permitido salir adelante es el sector de la construcción. Hay unas causas externas. El tema de la inflación que obligó al Banco de la República a empezar a aumentar la tasa de referencia y por lo tanto eso se transfiere a las tasas de crédito hipotecario. Eso es una realidad. Pero también tenemos que tener en cuenta que, y por eso hablaba de vivienda de interés social, que los gobiernos tuvieron la visión de decir, mire, acá lo que podemos hacer es que si en Colombia 7 de cada 10 viviendas que se venden son viviendas de interés social, fortalezcamos los programas de vivienda de interés social. Este gobierno hizo lo contrario. Entonces, claro, la respuesta muchas veces de la ministra es, no, es que es por las tasas. No, perdón. Acá hubo una falta de voluntad política y de criterio, pues no decir que una cantidad de ideología sobre quién construía la vivienda y sobre quién la compraba, porque para este gobierno desafortunadamente un hogar de 2 salarios de ingresos, de 2 salarios mínimos de ingresos, para ellos ya son clase media y casi que tirando a alta. Entonces cambiaron las reglas de juego y ahí está el impacto. Por eso se cayó la vivienda de interés social, porque redujeron el presupuesto, muy al contrario de lo que hicieron los gobiernos anteriores, cuando arranca desde el primer gobierno de Uribe, del presidente Uribe, la posibilidad de subsidiar la cuota hipotecaria y después se lo aplican a la vivienda social, trasciende los gobiernos y se mantiene y se fortalece hasta este.
Entonces, ahí están las cifras, es un impacto enorme, ahí están las causas y las consecuencias, ¿cuáles son? En la última medición de empleo que presentó el DANE la semana pasada, vamos en menos 88.000, es más, 88.000 empleos se han perdido en este sector. La gente dirá, no, no es una cifra muy grande. No, lo que pasa es que son 88.000 trabajadores que no pueden llevar el sustento a su casa y que esto no ha terminado. Ese es el problema. Y ya cuando el gobierno pretende reaccionar, además como a medias tintas, entonces empiezan a decir, no, mire, vamos a preasignar los subsidios. No, mire, no, es que ya el daño está hecho. Es que la confianza no se recupera de un día para otro. Es que los hogares que tuvieron que desistir de recibir su casa, no de comprarla, porque ya habían pagado parte de su cuota inicial, difícilmente van a volver a poder completar su ahorro. O sea, el daño está hecho. Y por eso, la economía o un sector que hubiera podido ser perfecto para la reactivación, porque todavía lo dicen, el ministro de Hacienda y la ministra de Vivienda dicen, no, es que vamos por la reactivación. ¿Cuándo? ¿Cuándo si mantienen las mismas reglas de juego, si se redujeron los recursos para los subsidios y si se perdió la confianza? Y a esto le sumamos, y con esto termino, lo que generaron en el tejido empresarial. La ministra siempre dijo que estas eran políticas de vivienda que solo le servían a 5 o 10 grandes constructores. Qué equivocada estaba la ministra, y se lo dijimos. Antes de retirarme de Camacol, muchas veces, ministra, en Colombia, más de 700 empresas, entre medianas y pequeñas, más pequeñas que medianas, en el territorio construyen la vivienda. Están equivocados ustedes y con esto creen que es que van a hacerle daño a 5 empresas grandes. Y ahí está la cantidad de empresas que la están pasando mal por esto. Entonces, empleo, bienestar para los hogares, tejido empresarial y una cadena que cuando funciona mueve 34 subsectores y cuando no funciona frena 34 subsectores. Esa es la realidad de la vivienda, de la construcción de vivienda en Colombia. Doctora Sandra, permítame con todo respeto insistir en el tema del bienestar. No es la primera, la más legítima aspiración de cualquier familia tener un techito propio. No es la primera aspiración de cualquier familia, pobre, mediana, de cualquier nivel, tener dónde estar con sus hijos. ¿No es ese el primero de los requerimientos para una sociedad equilibrada y justa? Totalmente, totalmente. Y mire, doctor Fernando, cuando una familia compra su casa, para hablarlo en términos, porque nadie llega y dice, ay, me compré la vivienda, no, me compré mi casa, le está garantizando un futuro distinto a sus hijos. Le está garantizando un presente distinto a sus hijos. La Universidad de los Andes hizo un estudio de impacto del programa Mi Casa Ya, contratado por el mismo gobierno, por el Planeación Nacional. Los resultados son impresionantes. Lo que impacta en superación de la pobreza, lo que le garantiza a estos hogares entrar a la formalidad en un país de informales. Este gobierno premia la informalidad. Por eso no les gustaba el programa. Pasan a la formalidad. Incluso pueden garantizar tener más recursos para educación y salud porque al entrar a la formalidad están pagando, y esto suena rarísimo, están pagando menos por la vivienda que cuando vivían en la informalidad. Entonces, cuando yo hablo, y lo otro, doctor Fernando, que me parece muy importante, es las condiciones de la vivienda, porque acá la discusión se ha centrado en el área, no, que es que cómo le ponen 40 metros, que 42 metros. Lo que pasa es que las cargas urbanísticas en Colombia son altísimas, pero esos 42 metros en urbanismo impecable, con espacio público de calidad, cerca a un colegio, cerca al transporte, cerca a los centros de atención a los niños, le cambia la vida a una familia, pero premian la informalidad. Entonces, un comentario final sobre el tema de bienestar. En ciudades como Bogotá, la suma de un ataque frontal a la política de vivienda de los últimos años, con un plan de ordenamiento territorial como es el de Claudia López, que hizo todo lo posible para que en Bogotá no se construya vivienda social,
y la expulsó a los municipios, pues eso, el daño para los bogotanos, para los ciudadanos, es enorme. Enorme, enorme. Ese daño no se puede medir. Cuando alguien no tiene casa propia, sabe lo que es no tenerla. Y cuando la adquiere, sabe muy bien lo que eso significa para él, para su familia, para su porvenir. No se dejará de insistir en eso. Señora concejal Sandra Forero, a propósito, usted está en el Consejo de Bogotá. ¿Cómo va el nuevo alcalde en su primer mes de gobierno? Desde luego que le ha tocado bailar con la más fea con el tema de los incendios. Pero de todas maneras, ¿cómo ve usted al alcalde? ¿Cómo ve la alcaldía? ¿Cómo Pues, ve el proyecto que es Bogotá en manos del doctor Galán? Pues vea, yo le tengo, siendo muy franca, creo que, como dice usted, el tema de los incendios alteró la agenda, pero tengo también que decir que lo que demostró el alcalde en el manejo de los incendios fue una cosa muy valiosa. Si el alcalde no hubiera asumido el liderazgo que asumió, no hubiera atendido la emergencia, yo valoré enormemente y en algún momento se lo pude expresar. Y mire, es que al menos mantener comunicada a la gente, al menos a las 6 de la mañana, ¿no? Porque es que parecería que acá está haciendo carreras son los gobiernos que no trabajan, que no madrugan y que no informan. A las 6 de la mañana informando, consiguiendo por propios medios de Bogotá, porque el apoyo del gobierno nacional, los medios dicen que sí llegó, que llegó tarde, pero que llegó. Yo creo que no llegó. Creo que todo lo que se consiguió además fue porque logró ganarse la confianza del alcalde del sector privado, y el sector privado puso recursos para poder conseguir unos helicópteros y unos aviones de estos adicionales. Entonces yo creo que hubo una atención de la emergencia inmediata. Eso de lo coyuntural. Ahora, ha habido unos anuncios ayer, tal vez la semana pasada, eso ya es más, digamos, hablando con las cifras, cómo han disminuido los homicidios, por ejemplo. Y eso yo creo que a los bogotanos nos da un respiro. Es que quedamos en manos. Es que acuérdese usted que Claudia López el primer año de gobierno se dedicó a atacar a la fuerza pública. Voy a decir, lo único que hizo de seguridad en los 4 años fue el primer año atacar a la fuerza pública. Y después, cuando trató de acercarse a la fuerza pública, ya el problema no era la fuerza pública, es que la gente perdió la confianza. Mire, yo en campaña iba a los barrios, y en los barrios yo decía, vamos a trabajar con la fuerza pública. Me decía, no, doctora, con la policía no. Yo le decía, venga, el delincuente no es el policía, perdón. O sea, el daño que hizo Claudia con el tema de seguridad y de desconfianza de la fuerza pública fue horrible. Y acá el alcalde Galán lo primero que hizo fue de alguna manera reivindicar y decir, vamos a respetar y vamos a trabajar con la fuerza pública, porque el gran problema de Bogotá, bueno, de todas las ciudades, pero el gobierno nacional no se ha dado cuenta, pero hablando de Bogotá es el tema de seguridad. Entonces ahí hay un avance, ahí hay un plan de seguridad que ya se está presentando. ¿Qué expectativa tengo yo? Y lo digo más porque ya le presenté una propuesta al alcalde. El tema de la reactivación. Porque ya las cifras de Bogotá también empezaron a sufrir. En la medición que yo digo que a nivel nacional se perdieron 88,000 empleos, fueron 200,000 en general, 88,000 en este sector. En Bogotá ya vamos en 27,000, 15,000 en el sector de la construcción. Yo presenté unas propuestas de reactivación y no tengo por qué no creer que seguramente se van a analizar y se van a incorporar en la agenda del distrito. Yo esperaría que sí, porque necesitamos proteger el empleo e inyectarle recursos a la economía. Y el sector de la construcción ha mostrado históricamente que es perfecto para eso. Entonces, yo creo que llevamos 32 días de este gobierno. Creo que uno tiene que arrancar creyendo, y yo creería, por lo que ha evidenciado el alcalde, que vamos a poder trabajar. Hay una cosa, por ejemplo, ahí voy a decir algo que no, pues que desde el punto de la bancada del Centro Democrático consideramos que se está demorando, y es la toma de decisión sobre el consumo de droga en el espacio público. Yo en mi campaña trabajé mucho el concepto de urbanismo seguro. Los parques son para los niños y no para los jíbaros. Y muchos compañeros míos de bancada del Centro Democrático tienen propuestas sobre eso. Y ahí creo que
toca tomar decisiones rápido porque ya hay otras ciudades, Medellín, Bucaramanga, Santa Marta, que ya las han tomado. Y no restringiendo, sino prohibiendo. Ahí toca tomar decisiones rápido. Pero pues el alcalde está diciendo que hay algunas zonas donde se puede consumir libremente, lo que quiere decir que el microtráfico quedó bendecido. ¿Usted para dónde lleva esa cocaína? No, voy para un sitio donde se puede consumir. Y si se puede consumir es porque se puede vender, porque no se va a consumir lo que no se compra. El microtráfico, para nosotros en la hora de la verdad lo hemos repetido 1000 veces, no es una cuestión de ahora. Esto pues ha sido una lucha incesante. El microtráfico es el gran problema de las ciudades de Colombia y de Bogotá en particular. ¿No cree usted? Así es. Yo estoy convencida de eso y creo que eso se ataca atacando a las bandas, digamos, enfrentándolas con todo lo que eso requiere, inteligencia militar, inteligencia policía, una justicia mucho más operando, pero yo también creo, doctor Fernando, que debemos arrancar, y este es un tema, debemos arrancar tomando decisiones contundentes frente al territorio y no hablar de restricción ni de zonas permitidas. No hablar de zonas permitidas. Hablar de zonas permitidas es permitir la cocaína. La cocaína es el desastre, es la tragedia de un país, es la tragedia de una ciudad, es la tragedia de la juventud. No, es que, ¿Sí? es que además, dígame usted, uno cómo controla una ciudad de 8 millones de habitantes, cómo controla esas zonas. ¿Cómo hace uno? Mire los entornos escolares, los entornos de los colegios. Yo tengo una campaña pues, que se llama Urbanismo Seguro y tengo una línea para que las personas denuncien. Le digo, ¿dónde es donde más están atracando? ¿Dónde es que su barrio está más oscuro, el parque más descuidado, el parque donde más ven ustedes expendio de drogas? Y es pegado, pues, no tiene que ser hacer el gran estudio para ver que los más vulnerables son los niños. Entonces, cuando uno empieza a hablar de permitir, ¿cómo se va a mover la población en eso? ¿Cuál es por qué en unas zonas? Yo esperaría, como le digo, confío, pero sí, ya ha habido unos anuncios, hay un proyecto de decreto que nadie conoce. Tengo que decirle que de la bancada, por ejemplo, tal vez un par de colegas ya radicaron un proyecto de acuerdo prohibiendo. Y son proyectos de acuerdo que seguramente muchos concejales, no solo la bancada del Centro Democrático, sino muchos concejales que tampoco están de acuerdo, apoyaremos y le daremos un trámite rápido. Espero que así sea. A mí me parece que la persona que induzca a un niño a la drogadicción merece la pena más grave que se pueda imponer en una sociedad. No hay un delito más atroz que ese. Es matar una vida, la vida de un niño. Los niños tienen que ser sagrados, hay que respetarlos. Y de niño, entiendo, de 18 años hacia abajo, ¿no? ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué horror es el microtráfico! ¡Qué horror! Así es. Doctora, no sabe cuánto agradecemos su participación en la hora de la verdad y cuánto nos complacerá una y otra vez estar con usted al aire. Hasta muy pronto, esperamos, doctora Sandra. Hasta muy pronto. Gracias por la invitación. Me honra haber sido la invitada del día y siempre atenta a atender las inquietudes y a informar y acompañar la información que es tan importante para los colombianos y los bogotanos. Muchas gracias, doctor Fernando. Bueno,